Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar 12. En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente y el fracaso de las negociaciones de paz. Y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania. La semana inició con una fuerte tensión en torno a la guerra, a pesar de la tregua de unos días anunciada por Donald Trump. Ucrania denunció que Rusia había continuado con sus bombardeos en medio del alto al fuego que había sido declarado de forma unilateral por su presidente Volodymyr Zelensky, como respuesta a una tregua propuesta por Rusia para el 8 y el 9 de mayo, con el objetivo de celebrar el tradicional desfile del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Y en este contexto, escaló la tensión, dado que el Kremlin se anticipó a la posibilidad de que Ucrania decidiera atacar los eventos conmemorativos. Y la vocera del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, instó a las misiones diplomáticas en Kiev a garantizar la evacuación oportuna de la ciudad, de su personal y de sus ciudadanos, antes de un inevitable ataque de represalia, ya que tenían información de que Ucrania tenía planeado perpetrar ataques terroristas durante la celebración. Además, también advirtió que se apuntaría contra los centros de toma de decisiones, después de aclarar que hasta ahora se habían abstenido de realizar esos ataques por razones humanitarias. Zelensky había respondido a la amenaza recomendando que los líderes mundiales no asistieran al desfile porque podría pasar algo, aunque finalmente les ordenó a sus fuerzas armadas que no apuntaran contra el evento. De cualquier forma, Kiev consideró como una victoria el hecho de que Rusia no haya tenido blindados en el desfile y que este solo haya durado 45 minutos, mientras que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, le restó importancia, diciendo que el año pasado el aniversario era más importante porque se cumplían 80 años de la victoria sobre la Alemania nazi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes un alto al fuego de 3 días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado. Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que precisó que la tregua incluiría en particular un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país. El acuerdo fue confirmado poco después por Rusia. Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral de 2 días con motivo de las conmemoraciones del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, en Rusia. Pero eso no impidió que ambos países intercambiaran ataques el viernes. Tras el anuncio de Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenó al ejército de su país que no ataque el desfile del 9 de mayo en Moscú. Sí han mostrado lo mejor de su arsenal en un vídeo propagandístico, también a militares combatiendo en Ucrania. Con este formato de desfile del Día de la Victoria se diluye una de sus funciones clave, sacar músculo militar en pleno centro de Moscú para mostrárselo al mundo. Las medidas de seguridad se han reforzado, han cortado por completo el Internet móvil y el Kremlin nos ha revocado a la mayoría de periodistas extranjeros las acreditaciones para cubrir ese desfile. Había miedo por un posible ataque ucraniano y Moscú había prometido bombardear el centro de Kiev si eso ocurría. En su discurso, Putin ha asegurado que las tropas rusas avanzan en Ucrania pese a que combaten, dice, contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN. Tras encabezar el desfile del Día de la Victoria, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el conflicto con Ucrania estaba llegando a su fin, mientras que reiteró que estaba dispuesto a reunirse con su par Volodymyr Zelensky en un tercer país, aunque no para negociar, sino para firmar un eventual acuerdo de paz definitivo. Además, después de que trascendiera que Europa se estaba preparando para retomar las conversaciones con Moscú, Putin dijo que nunca se habían negado a negociar con la Unión Europea y recomendó como mediador al ex canciller alemán Gerhard Schröder, algo ya descartado por la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, que recordó que el exmandatario se había desempeñado como un lobista de alto nivel para las empresas estatales rusas, por lo que el Kremlin estaría a ambos lados de la mesa. De cualquier forma, Putin consideró que le correspondía a los gobiernos europeos dar el primer paso, dado que habían sido ellos los que rompieron relaciones en el 2022. Asimismo, el presidente ruso se refirió a otras cuestiones como a la intención de Armenia, un aliado histórico de Moscú, de formar parte de la Unión Europea, y dijo que ese camino tendría que ser sometido a un referéndum y que Rusia tomaría algunas decisiones tras el resultado. Además, insistió con que la posibilidad de que Rusia almacenara el uranio enriquecido de Irán podría ser una solución al conflicto, dado que Estados Unidos e Israel no aceptarían que quedara en manos de la República Islámica, mientras que Teherán tendría la seguridad de que el material
permanecería en un país amigo. Por último, aseguró que ninguna de las partes quería continuar con la guerra. El alto el fuego se ha mantenido parcialmente, no ha habido bombardeos masivos de ninguna de las partes, pero la situación es distinta en el frente, según el presidente Zelensky. Авіаційних, але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Mientras el alto el fuego se mantiene a medias, otra de las condiciones de la tregua no se ha cumplido por el momento. Se trata del intercambio de 1.000 prisioneros que debía realizarse coincidiendo con la tregua. Ucrania ha entregado una lista de prisioneros a la parte rusa y espera que Estados Unidos garantice que el intercambio finalmente se produzca. El presidente ruso Vladimir Putin se ha referido también durante el fin de semana a la guerra con Ucrania. Creo que está llegando a su fin, ha señalado, pero sigue siendo un asunto serio. Putin está dispuesto a reunirse con representantes ucranianos de alto nivel en Moscú o en un tercer país, pero no durante las negociaciones, sino desde una perspectiva histórica a largo plazo. El líder ruso ha propuesto un nuevo mediador para las conversaciones con Ucrania. Se trata del ex canciller alemán Gerhard Schröder, un nombre que ya ha sido rechazado tanto por Alemania como por la Unión Europea por sus estrechas relaciones comerciales con Rusia. I think Gerhard Schröder has been the high-level lobbyist for Russian state-owned companies, so it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, he would be sitting on both sides of the table. Ucrania, por su parte, intenta reactivar las negociaciones de paz estancadas desde el comienzo de la guerra de Irán. Mientras tanto, los bombardeos se reanudaron unas horas después de finalizada la tregua y ambos bandos denunciaron ataques contra infraestructura civil y el derribo de decenas de drones, aunque destacaron que a diferencia de otras treguas, esta se había respetado. Pero lo que está golpeando a Ucrania es el último escándalo de corrupción que involucra a la ex mano derecha del presidente Volodymyr Zelensky y uno de los hombres más poderosos del país. Se trata de Andriy Yermak, el jefe de gabinete que renunció a su cargo en noviembre del año pasado después de que las autoridades registraran su domicilio y ahora fue imputado por lavado de dinero por la Agencia Anticorrupción después de que comunicara que había descubierto un esquema de blanqueo de 9 millones de euros y por primera vez fue vinculado de forma directa con el caso Midas, una trama de sobornos a contratistas privados de la empresa pública de energía atómica. La agencia afirma que el grupo liderado por Yermak había tomado dinero de los sobornos para invertirlo en la construcción de un complejo residencial de lujo en Kiev y reveló que también estarían implicados el ex viceprimer ministro Oleksiy Chernyshev y un empresario que los medios ucranianos dan por descontado que se trata de Timur Mindig, ex socio de Zelensky que escapó de la justicia yéndose a Israel. Además, a raíz de una conversación interceptada, se especula con que una de las mansiones podría haber sido para Zelensky, aunque el jefe de la agencia, Semen Krivonos, asegura que por ahora el mandatario no aparece dentro de la investigación. Apenas unas horas después de que expirara la tregua de 3 días, Rusia lanzó más de 200 drones de ataque contra Ucrania durante la noche, afirmó este martes Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano señaló que se registraron más de 80 bombas y más de 30 ataques aéreos dirigidos contra edificios residenciales, instalaciones energéticas y de transporte y una guardería. El ejército ruso dijo que Ucrania también había reanudado sus ataques de represalia, señalando que sus unidades de defensa aérea habían derribado 27 drones ucranianos tras la expiración del alto el fuego. En Ucrania, Andriy Yermak, ex jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, está siendo investigado por corrupción en un proyecto inmobiliario de lujo cerca de Kiev. La Agencia Anticorrupción de Ucrania informó el lunes que había descubierto un esquema de blanqueo de dinero de unos 9 millones de euros, unos 460 millones de grivnas, entre 2021 y 2025. Andriy Yermak, colaborador más cercano de Zelensky hasta finales del año pasado y uno de los hombres más poderosos de Ucrania, dimitió en noviembre de 2025 después de un registro en su domicilio. Yermak ejerció como mano derecha de Zelensky durante gran parte de la guerra en Ucrania y su caída sacudió la escena política del país. Otras 6 personas son sospechosas de haber blanqueado fondos. El grupo planeaba construir 4 mansiones privadas de unos 1.000 metros cuadrados cada una, junto con un complejo con spa y piscina. Y ahora quisiera ir al Reino Unido porque el primer ministro británico, Keir Starmer,
intenta sobrevivir tras la debacle laborista en las elecciones municipales de la semana pasada, en las que el partido perdió varios feudos históricos como Gales o distritos de la capital, cayendo casi 20 puntos con respecto a las generales del 2024, lo que hizo que más de 60 diputados de su partido le exigieran su dimisión, entre los que figuran el viceprimer ministro David Lammy o la ministra del Interior, Shabana Mahmood, mientras que otros 4 renunciaron a sus cargos como asesores o secretarios ministeriales, aunque no hay una figura que se destaque como un posible sucesor. Starmer intentó calmar la revuelta con un discurso que terminó generando más dudas, prometiendo cambios considerados demasiado tímidos, como un mayor acercamiento a Bruselas, aunque descartó dar un paso al costado, afirmando que quería evitar un escenario de caos en el Reino Unido. Además, Starmer es visto como el principal culpable de la debacle, tras el escándalo por haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, un hombre cercano a Jeffrey Epstein, pero también tras impulsar una estrategia de derechización, con posturas antiinmigrantes y contrarias a un acercamiento a la Unión Europea, en su intento de quitarle las banderas a la extrema derecha de Reform UK, que fue la gran ganadora de las elecciones, superando incluso a los Tories. Esto terminó alejando al partido de su electorado y le cedió lugar al Partido Verde, que supo capitalizar el descontento de la izquierda. Se confirma el revés para el Partido Laborista. A falta de los resultados definitivos, el conteo preliminar de la votación del jueves ratificó el pronóstico de la previa, una derrota dura para el partido de Keir Starmer. El primer ministro, cuyo mandato termina en 2029, aceptó la derrota y advirtió que no planea dimitir. Permítanme ser claro, estos resultados son muy duros. No voy a endulzar la realidad. Hemos perdido a brillantes representantes laboristas, personas que se dedicaron enormemente a sus comunidades, a nuestro partido y a nuestro movimiento. No voy a abandonar el cargo y sumir al país en caos. Fuimos elegidos para afrontar estos desafíos y eso haremos. La contracara es el partido de extrema derecha Reform UK, encabezado por Nigel Farage, cuyo desempeño en las urnas superó el de conservadores, asegurándose de cientos de nuevos escaños. La figura de Farage ha ido creciendo en los últimos años con su perfil a favor del Brexit y anti-inmigración. Creo que en general lo que ha ocurrido es un cambio verdaderamente histórico en la política británica. Nos hemos acostumbrado a pensar en la política en términos de izquierda y derecha, y lo que Reform está logrando es ganar zonas que siempre han sido conservadoras. El liderazgo de Starmer, elegido en julio de 2024 para un mandato de 5 años, ha sido cuestionado hasta en las filas de su propio partido, en un momento donde el primer ministro registra su índice más bajo de popularidad desde que llegó al poder. No obstante, no hay figuras dentro de su espacio que se perfilen como posibles sustitutos a corto plazo. 2 son los candidatos que están desafiando el liderazgo de Starmer: su ex viceprimera ministra, Angela Rayner, y su ministro de Sanidad, Wes Streeting. Por otra parte, Donald Trump viajó a China con una agenda sobre todo económica y comercial, en un intento de presentar algún éxito tras el fiasco de su guerra contra Irán, que hizo que el encuentro se pospusiera por 6 meses y que el republicano llegara en una posición de debilidad, ya que pretendía viajar tras una victoria. El mandatario norteamericano busca que Pekín abra su mercado a las empresas estadounidenses y que aumente la compra de alimentos y aeronaves. Además, también impulsa el desarrollo de una junta de comercio bilateral que acerque las economías y evite una nueva guerra comercial, en pausa después de la tregua acordada el pasado octubre. A su vez, también se destacó que Trump fue acompañado por 16 empresarios de primer nivel, como el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, Tim Cook de Apple, Larry Fink de BlackRock y Elon Musk de Tesla, que se reconcilió con el presidente tras un año de tensiones. No obstante, más allá de las cuestiones comerciales, se abordaron otros temas como la venta de armas a Taiwán, después de que Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de $11.000 millones, lo que tensó todavía más la relación con Pekín, y el conflicto en Medio Oriente, ya que ambos necesitan que se reabra el estrecho de Hormuz lo antes posible, teniendo en cuenta que el 40% del petróleo importado por China atraviesa por ese paso estratégico, por lo que Pekín le pidió a Pakistán que intensificara su mediación en el conflicto, aunque Trump dijo que el tema quedaría al margen de la cumbre porque lo tenían bajo control y no querían que el encuentro se viera empañado por sus diferentes posturas al respecto.
Antes de su llegada a China para una cumbre histórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pediría a su homólogo Xi Jinping que abriera China a las empresas estadounidenses. La visita de Trump a Pekín supone el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde su última visita hace casi 10 años. Sin embargo, las ambiciones del líder estadounidense de impulsar el comercio tendrán que lidiar con las fricciones políticas en torno a Taiwán y la guerra en Oriente Medio. Trump entiende que el gobierno estadounidense puede gestionarse como se gestiona una empresa, con la misma lógica que él ha manejado sus negocios. Por eso a Pekín le acompaña una poderosa representación de magnates estadounidenses, 16 líderes que de alguna manera se han mostrado afines a Trump. El plan, fortalecer los lazos comerciales con China y limar rivalidades en el mercado. Viajan ejecutivos de tecnológicas digitales, compañías automovilísticas o aeroespaciales, sectores con una gran competencia en el país asiático. Entre ellos los CEOs de Mastercard, Blackstone o Meta. Pero serán Tim Cook, CEO saliente de Apple, y Elon Musk al frente de Tesla, SpaceX o la red social X los que participen en el encuentro con Xi Jinping. Elon Musk, que fue asesor del presidente, vuelve a filas después de un año de desencuentros y en un contexto geopolítico mucho más complejo. Lo que evidenciaría que la economía que quiere Trump necesita a los grandes empresarios a su lado y que los empresarios necesitan al presidente. Pekín y Washington también debatirán la gran baza de Trump, los aranceles. China, first row. China. En un mundo interconectado como el actual, si las dos mayores potencias hubiesen cumplido todas las amenazas que se cruzaron, podrían haber bloqueado las economías y con ello las del resto del planeta. El pasado octubre llegaron a una tregua para reducir del 57 al 47% los impuestos a importaciones chinas o suspender las tasas portuarias. Asimismo, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó su primer viaje a Europa desde la captura de Nicolás Maduro, con el fin de defender la postura de su país con respecto a la soberanía de la región petrolera del Esequibo frente a Guyana, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La disputa territorial tiene más de 180 años, pero el hallazgo de grandes reservas de petróleo en el 2023 reavivó los reclamos y la tensión aumentó después de que Maduro amenazara con tomar la zona por la fuerza. Ahora ambos están centrados en defender su postura en la Corte, con Guyana intentando que se ratifique el laudo de 1899 que le otorgó el territorio al Imperio Británico, mientras que Caracas pide que se reconozca el Acuerdo de Ginebra de 1966, que promueve las negociaciones entre las partes, aunque Rodríguez calificó la situación como un absurdo antijurídico, dado que ninguna sentencia de la Corte brindaría una solución definitiva aceptable por ambas partes, y pidió volver al diálogo directo y la búsqueda de fórmulas creativas mutuamente beneficiosas que permitieran transformar una controversia heredada del colonialismo en una oportunidad de cooperación, desarrollo conjunto y bienestar. Asimismo, se destacó que la mandataria tuvo que pedir una autorización especial para entrar en Países Bajos, dado que está sancionada por la Unión Europea desde el 2018, aunque también fue invitada por España a participar de la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Y si bien generó algo de polémica, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dijo que su asistencia sería perfectamente normal. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se presentó el lunes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Ante el máximo tribunal de la ONU, consideró inevitable e indispensable una negociación directa con Guyana. Guyana y Venezuela están llamadas por la historia y la geografía a convivir, entenderse y construir un futuro compartido. Por ello, el único horizonte real para esta controversia es el retorno al diálogo directo y a la búsqueda de fórmulas creativas mutuamente beneficiosas que permitan transformar una controversia heredada del colonialismo en una oportunidad para la cooperación, el desarrollo conjunto y el bienestar de las futuras generaciones de ambos pueblos. La disputa territorial por la región de la Guayana Esequiba se arrastra desde el siglo XIX, pero se intensificó desde 2015, después de que ExxonMobil descubriera enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita. Guyana considera que su frontera fue ratificada en un laudo arbitral en 1899 y solicita que la CIG ponga fin a todo reclamo, mientras que Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra de 1966, que anulaba ese laudo y planteaba bases para una negociación.
Y en otro orden, el gobierno brasileño de Luis Ignacio Lula da Silva presentó un nuevo programa de 2.241 millones de dólares para luchar contra el crimen organizado, en una iniciativa que también busca cortar la tendencia de las encuestas de cara a las elecciones del 4 de octubre, dado que el senador Flavio Bolsonaro, candidato derechista e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, está acortando distancias y se encuentra a solo 4 puntos. De esta manera, el anuncio también se analiza en clave electoral, dado que una de las principales críticas al presidente es su supuesta postura laxa frente al crimen, mientras que Bolsonaro criticó que se acordara de la seguridad a solo 5 meses de los comicios, aunque también es verdad que uno de los temas abordados en la reciente visita de Lula a Donald Trump fue la posibilidad de llevar a cabo una cooperación bilateral contra el crimen transnacional, destacando que Brasil tenía experiencia en ese terreno, en un momento en el que Washington planea designar como organizaciones terroristas a varios grupos brasileños, algo a lo que Lula se opone. De cualquier forma, el mandatario brasileño prometió que el crimen organizado ya no controlaría ningún territorio y detalló que su plan se basa en el estrangulamiento financiero, con el seguimiento de los flujos ilícitos, el aumento de la seguridad en las prisiones, con el uso de drones, bloqueadores de señal y el aislamiento de los líderes, el fortalecimiento de la policía forense para mejorar la investigación de homicidios y el combate al tráfico de armas. Además, pidió centrarse en una mayor articulación entre la policía y el Poder Judicial, ya que había quejas por la liberación de delincuentes enseguida después de ser arrestados. Lula anuncia un plan de combate al crimen organizado y declara ofensiva contra los poderosos grupos Comando Vermelho y Primero Comando da Capital, que controlan zonas populares en el país. Un plan de 11.000 millones de reales o más de 2.200 millones de dólares a 5 meses de las elecciones. La inseguridad y violencia acaparan las preocupaciones de los brasileños y es también uno de los reproches a Lula, tachado de complaciente por la oposición. En los sectores populares y favelas crece también el repudio a la matanza indiscriminada de civiles en incursiones de la policía durante 2025 en Río de Janeiro. El nuevo plan incluye el seguimiento a los flujos ilícitos, el aislamiento de líderes, el uso de drones y el bloqueo de telefonía, además de fortalecer la policía forense y desmantelar las redes ilegales de tráfico de armas. En su reciente visita a Washington, Lula vendió a Trump la idea de una alianza contra el crimen. Los sondeos recientes sitúan a Lula a la cabeza 4 puntos por encima de su más cercano contendor, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Una carrera que para Lula nunca ha estado tan reñida. Según Datafolla, Lula sostuvo ventajas de 10, 17 y 21 puntos porcentuales sobre sus oponentes en 2022, 2006 y 2002. Es el tercer mandato del tipo, es año de elecciones y va a proponer algo para combatir el crimen organizado. Lula, de 80 años, se enfrenta esta vez a otro Bolsonaro, uno de 45 años y que va muy cerca en las encuestas. Y ahora quisiera ir a Bolivia porque la justicia suspendió el juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata agravada de personas, después de que ni él ni sus abogados se hicieran presentes en la audiencia de apertura. El tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía y emitió una orden de captura y la prohibición de que saliera del país. El fiscal aseguró que tenía una base sólida contra el líder del movimiento al socialismo, tras haber podido recolectar más de 170 pruebas que sustentaban la acusación de haber mantenido una relación con una menor de 15 años cuando ocupaba el Ejecutivo, con quien habría tenido una hija, y se señala que tuvo el consentimiento de sus padres a cambio de algunos beneficios. A su vez, la defensa de Morales afirmó que el motivo de su ausencia radicaba en irregularidades en la notificación y denunció que el proceso formaba parte de una persecución política impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz para desviar la atención de los problemas económicos que atravesaba el país, mientras que el acusado pidió un proceso imparcial porque lo querían condenar por razones políticas y con pruebas falsas. Y la orden de arresto aumentó la tensión, dado que Morales se encuentra en la región cocalera de Chapare, protegido por cientos de seguidores que impedían la entrada de la policía. Además de Morales, la justicia informó que la declaratoria de rebeldía abarcaba a todos los acusados, incluyendo a la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo, que tampoco se hizo presente en la audiencia. La justicia boliviana suspendió el lunes la instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor, luego de que el exmandatario no se presentara ante el tribunal.
La Fiscalía renovó además la orden de captura y el impedimento de salida del país en su contra. Morales es acusado de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija durante su mandato presidencial entre 2006 y 2019. Según la investigación, los padres de la menor habrían consentido los hechos a cambio de beneficios. El juicio queda suspendido mientras comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública a los acusados. El líder cocalero permanece desde octubre de 2024 en la región de Chapare, su bastión político, protegido por centenares de seguidores que mantienen vigilias para evitar una intervención policial. La justicia ya había declarado a Morales en rebeldía en enero de 2025, tras ausentarse a una audiencia en la que debía definirse su detención preventiva. Esa condición impide el avance del proceso hasta que el acusado comparezca ante el tribunal. Fueron ordenados nuevos mandamientos de aprehensión, encomendando su ejecución a la fuerza pública, es decir, a la Policía Nacional. La defensa de Morales rechaza las acusaciones y denuncia una supuesta persecución judicial impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. El exmandatario asegura que no busca impunidad y exige un proceso imparcial, honesto y autónomo del poder político. Por último, la preocupación por la posible propagación del hantavirus continuó a medida que se descubrían más contagios, aunque el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó que se estuviera ante el inicio de un brote de mayor magnitud gracias a la rápida reacción, pero advirtió que el trabajo no había terminado tras la repatriación de 125 pasajeros y tripulantes del crucero Hondius, donde se detectaron los primeros casos, y pidió que los países siguieran las directrices para evitar más contagios, como las cuarentenas a los enfermos y a los contactos cercanos, como ocurrió en Países Bajos, donde 12 trabajadores tuvieron que ser aislados por una falla en el protocolo de seguridad. Las personas afectadas fueron enviadas desde Tenerife a los 23 países de origen, mientras que el barco siguió el recorrido hasta su base en Rotterdam. La organización buscó llevar tranquilidad, afirmando que la enfermedad no se contagiaba tan fácilmente como el COVID, aunque se confirmó el contagio de 3 de los evacuados, un estadounidense, un español y una francesa que se encuentra en estado crítico, mientras que ya hay 10 casos confirmados entre los pasajeros y 3 fallecidos, y se destaca que no hay una vacuna contra la enfermedad. Por su parte, la ministra de Salud de España, Mónica García, celebró declarando misión cumplida, y el mandatario Pedro Sánchez dijo que se trataba de un éxito histórico y defendió su decisión de recibir al barco en Tenerife tras la oposición del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya que no podían no ayudar a los españoles a bordo. El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó el lunes de Tenerife tras evacuar a más de un centenar de sus ocupantes y se dirige ahora a Países Bajos. Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo, como acaban de ver, siendo trasladados hacia sus países. Los últimos evacuados consiguieron desembarcar en la tarde del lunes y fueron trasladados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, donde los esperaban 2 aviones que despegaron rumbo a Países Bajos. Por su parte, el crucero zarpó desde Granadilla con 27 personas a bordo, entre tripulantes, un médico y una enfermera de la Organización Mundial de la Salud, y llevando el cadáver de una de las fallecidas por hantavirus. De los evacuados, por el momento 3 personas han dado positivo a la enfermedad tras su repatriación, una ciudadana francesa, un estadounidense y un español. Estábamos muy preocupados de que si se quedaban más tiempo en el barco, la situación pudiera haberse vuelto difícil. Ustedes escucharon hablar de la pasajera de Francia que está en una situación muy crítica. Imaginen si hubiera permanecido más tiempo en el barco. Evacuarlos o repatriarlos es lo correcto, porque todos los pasajeros recibirán el apoyo necesario. 3 pasajeros que pasaron por el Hondius, un matrimonio neerlandés y una mujer alemana, murieron. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con el rechazo de Donald Trump a la propuesta de paz de Irán. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el viaje a China de Donald Trump, la crisis en el Reino Unido, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa.
Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.